hay una frase que parece que nos podría chocar porque da a entender que Dios ama, pero con condiciones, ¿no? Como mi amor es infinito, pero, ¿no? ¿Y cómo podríamos interpretar esa frase? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido una semanita más al repaso de Inverso. Ya llevamos 11 lecciones, se dice pronto, 11 lecciones juntos, 11 lecciones repasando el libro de Josué y 11 lecciones agradeciéndote porque estés aquí, agradeciendo a Safeliz por todo lo que ves, porque apoya Inverso, porque apoya los proyectos jóvenes, porque apoya esta escuela sabática en la que podemos juntos aprender más de Jesús, aprender más de su palabra y aprender más de su plan para nuestras vidas. Una semana más también, sin Josías, una semana más que le echamos de menos. Te mandamos un abrazo grande, amigo, ahí en tus labores y que el Señor te bendiga. Y bueno, chicos, estoy, como siempre, genial acompañado de, podría decir Zaragoza en su mayoría, pero también de Madrid, ahí representando. Así que, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal la semanita? ¿Bien? Muy bien. Sí, todo tranquilo. Muy tranquilo. No, pero bueno. Ahí vamos. Muy bien, gracias por la sinceridad, Mario. Se agradece en este mundo. Muy bien, chicos, pues fijaros, hoy, en la lección de hoy, titulada La renovación del pacto, pues de alguna forma hemos podido ver un poco, hemos podido aprender cómo el pueblo de Israel quizás se sintió, no sé, como tranquilo, ¿no? Ya no tenían que sufrir en el desierto, ya estaban en Canaán, de chill, ¿verdad? Estaban tranquilos ya y quizás la presencia de Dios no se veía tan fuerte en su vida. Y estaban tranquilos, de chill, ¿verdad? Y yo os quiero preguntar en estos momentos, ¿en qué momento la comodidad ha hecho que os sintáis quizás alejados de Dios, os ha alejado de Dios y cómo? Yo, como mi experiencia, o sea, como teniendo mucha experiencia de estudiante, yo creo que en verano sí que es verdad que de alguna manera es como que ya dejas de tener estrés, dejas tal, y es como que también viajas y te vives mucho el presente tanto que es como, bueno, Dios, ahí estás, pero yo ahora estoy disfrutando, que es un poco cruel, pero bueno, me he dado cuenta de que yo en verano tengo que hacer como un paso extra como para buscar a Dios. Qué guay. Uh-huh. Yo creo que a lo mejor cuando todo me va bien, no, y como que tampoco lo buscas tanto. Yo creo que ese es un error porque cuando todo te va bien se te olvida agradecer por todo lo que te va bien. Entonces el hecho de ser un poco desagradecido por el hecho de que todo te va bien, con el trabajo bien, con la familia bien, te hace pues alejarte de Dios y no reconocer que el hecho de que tú estés bien es gracias a Él y no gracias a ti. Qué bueno, qué bueno. Y digo que bueno no porque sea algo bueno, sino qué bueno en el sentido de que el primer paso es identificarlo, ¿no? Y decir, ok, en el verano, cuando todo me va bien, es ese momento en el que la comodidad inunda mi vida, ¿no? En vuestro caso, ¿cómo la comodidad ha hecho A ver, yo diría que mella? también, pero no es nada muy especial, es simplemente conformismo, en plan, va las cosas bien, me olvido, luego, ay no, va las cosas mal, tengo que acordarme de Dios, porque tal, no sé qué, y es un poco subida, bajada, no es nada concreto, simplemente peco de conformista. Guay. Bueno, lo que hablábamos, ¿no? La anterior semana un poquito, Exacto. o hace 2, ya no me acuerdo, pero ese mood, ¿no? De estoy tranquilo, no necesito conquistar más ni ir más allá. Exacto. Yo creo, como dijo, todo lo mismo. No, yo creo que eso, el conformismo en sí de estar. Yo en realidad, mirando mi vida, ¿no? Haciendo la pregunta, yo particularmente, como algunos conocen, unos no, yo no soy adventista de sangre pura, por así decirlo, ¿no? Entonces yo creo que ese entorno estaba en un lugar que era cristiano, católico en sí al comienzo, pero que yo siempre preguntaba, pero hay algo más. Luego fui creciendo, luego me cambié, ¿no? No al adventismo, me cambié y digo, bien, he crecido, ¿no? Pero no del todo, falta algo más, ¿no? Y luego volví a cambiarme nuevamente, ¿no? Y creo que salté ese punto a otro y en esos puntos yo entendí mucho más lo que Dios quiere para nosotros en sí, ¿vale? Que es no conformarte con solo lo que sabes,
Dios es amor, Dios es bueno, sí, pero Dios también es justicia. Ujú, Dios es también perdón. Dios también es liberación, como estamos diciendo, ¿no? ujú. Entonces, necesitamos aprender eso Ir un paso más y dar allá. un paso más allá. Muy bien, muchas gracias. Vamos ahora mismo pues con esa renovación del pacto, ¿no? Como estábamos hablando, ¿no? Cómo el pueblo de Israel ya no veía a Dios tan claramente porque ya no tenían que pasar por esas pruebas ni recibir comida del cielo diariamente ni nada, ya estaban tranquilos en la tierra prometida y eso quizás hizo que se les tuviera que recordar ciertas palabras, ¿no? Y recordar ciertos principios que Dios les había dado. Así que cuéntanos un poquito, Bianca, tu frase de afirmación del texto, basada en el texto de Salmo 103, 17 y 18. Vale, primero voy a leer el texto, Sí. que dice así: Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Y mi frase es: soy testigo de un amor que no caduca jamás. Qué Y esto, guay. pues, a ver, estos dos versículos que nos dicen, pues, que el amor de Dios, pues, es que no tiene vencimiento, va de la eternidad a la eternidad, de generación en generación, y su misericordia y fidelidad también. Entonces, pues, ser testigo de ese amor, pues, es un súper privilegio, Ujú. de algo que no caduca, que es para siempre. Qué chulo, qué chulo. Además que los testigos tienen, sobre todo en los juicios y tal, ¿no? Tienen una labor importante, Sí. ¿no? Fundamental, porque un poco la decisión del juez se va a basar en lo que digan los testigos visuales, ¿no? Entonces, ser testigo de ese amor de Dios que no caduca es algo muy fuerte, es algo Sí. muy chulo. Es como, yo lo he vivido, yo lo he visto en mi vida y pondría mi mano en el fuego por ese amor, ¿no? Es como que tú cuando vas a un juicio tienes que decir la verdad y solamente la verdad, y si mientes, pues Sí. cae sobre ti. Entonces, asegurar, ¿no? Que ese amor es real y Y somos además testigos. no solamente alcanza hasta hoy, es que va a otras generaciones, entonces eso es precioso. Qué guay. Saber que tus hijos también van a gozar de ese amor, tus nietos, tus bisnietos. Qué bonito saber que somos testigos del amor de Dios, ¿eh? Se dice pronto. Qué chulo. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Bianca. Pues vamos a continuar con nuestro repaso. Y ahora vamos con la primera pregunta, ¿vale? Que nos va a introducir un poquito a esta lección de la renovación del pacto y qué pacto, ¿vale? Porque escuchamos mucho hablar del pacto de Dios con nosotros, ¿no? Es que la historia total de la redención de Dios con el ser humano es una historia de un pacto, ¿no? Entonces, ¿qué clase de renovación de pacto tuvo que necesitar el pueblo para que estudiemos esta lección, ¿no? Y entonces dice, ¿cuál es el principal llamado que recibió Josué y el pueblo de Israel? Vamos primero con el llamado que Dios les dio. A ver. Pues a ver, el llamado fue pues servir a Dios Ujú. todos los días, claro, constantemente. Vale. O sea, Dios les llamó a servirle, ¿no? Sí. ¿Y por qué necesita Dios que le sirvan? A ver. Pues Dios les llamó a servirle a Él todos los días, constantemente. Ujú. ¿Y qué implica servir a Dios? Porque podría parecer que si Dios le llama a servir, ¿vale? Es porque quizás lo necesitaba, ¿no? Es como necesito siervos, servirme un pueblo entero, ¿no? O quizás podría parecer también ego, ¿no? De decir, yo soy Dios, vosotros sois mi pueblo, sois mis sirvientes y yo vuestro amo. ¿En qué sentido Dios llamó al pueblo a servirle y cómo podemos servir a Dios? Pues, a ver, Dios es Dios con o sin nosotros. Y claro, desde nuestra perspectiva humana, ¿no? Cuando, o sea, ver a Dios como ese ser egocéntrico que nos necesita, que de hecho quiere en plan... Que un podemos poco- aportarle algo, ¿no? Efectivamente, es muy humano porque lo hemos... O sea, a ver, nosotros como tal a Dios en persona no lo hemos visto así, Ujú. pero sí que hemos visto a otros humanos. Hemos visto a otros seres, hemos visto también animales, tal, y siempre hay como cuando, por ejemplo, yo qué sé, hay algún... En antaño, en la agricultura, un burro servía pues para X cosa, un toro para otra, tal. Entonces siempre lo vemos como, vale, es como una relación de transacción. Pero Dios no necesita de esa relación de transacción porque Dios es Dios. Ahora, nosotros sí que necesitamos servirle. Y esto lo vemos mucho con la idea de los ídolos. En el trimestre pasado, la escuela estática que era de Éxodo,
Me acuerdo que en nuestra iglesia hablamos sobre los ídolos, pero los ídolos modernos. Y de hecho es que me hice hasta una tablita aquí y la tengo. Y no voy a indagar mucho en los ídolos, pero sí que me gustaría mencionar un poco los ídolos modernos que podemos encontrar, porque nosotros estamos diseñados para servir a algo, a Dios obviamente, pero bueno, nos gusta irnos un poco por el otro camino, ¿no? Ídolo del materialismo, de la fama o aprobación, de las redes sociales, o sea, está muy presente, la sexualidad desordenada también, el éxito académico profesional, las relaciones sentimentales, la autonomía / dependencia, o sea, independencia, perdón, y luego la imagen corporal / estética. O sea, son ídolos que al final todos tenemos alguna tendencia a un ídolo u otro. Sí, sí. Y yo creo que todos tenemos temporadas en las que como que acabamos sirviendo más a ese ídolo que a Dios. Pero, ostras, al igual que vemos que Israel tuvo innumerables oportunidades y llamados de parte de Dios o de diferentes, que digamos, como pues Moisés, Josué, tal, a volver, nosotros también tenemos ese llamado a volver. Pero lo que tenemos que entender es que estamos hechos para servir. Ahora, ¿a quién vamos a servir? Pues es lo mismo que recibieron, en plan, la misma pregunta que recibió Josué e Israel. Totalmente. Además, cuando nosotros nos ponemos en perspectiva, ¿no? Porque hay espejos que distorsionan. No sé si alguna vez os habéis visto en esos espejos que te ves más alto, más bajito, más delgado, más gordo, no sé. Pues no eres tú, ¿no? O sea, te ves como alguien y dices, uy, así sería, ¿no? Hoy en día sería la IA, ¿vale? O sea, ahí se notan los 30 años, ¿no? En que hablas de espejos y hoy en día dices, no, yo pongo en ChatGPT que me haga algo y ya está, ¿no? Pero bueno, en realidad, cuando nos vemos en perspectiva, decimos, ¿qué tengo yo que ofrecer a Dios? O sea, ¿por qué Dios iba a necesitar que yo le sirviera? ¿No? ¿Qué tengo yo de especial que le pueda ofrecer o dar? ¿No? Es que al final es un acto de amor que Dios hace, ¿verdad? Es un acto de amor que dice, oye, ven, ayúdame. Es como un padre, ¿no? Que le dice a su hijo, ven, ayúdame en la carpintería, ¿no? Pues claro, ¿en qué vas a ayudar a tu padre en carpintería si eres un niño, no? Pues pásame el destornillador, pásame el martillo, pásame cositas, pero tú te sientes que estás construyendo las cosas con él, ¿verdad? Aunque en realidad no necesitaría tu ayuda, perfectamente lo podría hacer solo, pero te hace partícipe. Y eso es un poquito lo que Dios hace con nosotros, ¿no? Totalmente. Nos hace partícipes de su obra de salvación y de lo que quiere hacer con nosotros. No porque nos necesite, no porque eso le haga a él sentir mejor, sino porque quiere que experimentemos esa salvación, esa gracia de cerca, ¿verdad? Cuando hablabas de lo del martillo me acordé un poco de Karate Kid. O sea, un poco que a veces Dios nos hace pasar por ciertas cosas para enseñarnos luego otras y para formarnos en otras. Entonces, pues está en una forma. Cuando le servimos a Él, pues aprendemos muchas cosas. Muy chulo, muy chulo. Imaginemos en ese contexto, ¿no? Y, por ejemplo, ¿qué es Dios? Dios es amor, ¿cierto? Imagínense mostrando eso a las otras personas, ¿no? Es como, mi padre es así, entonces yo puedo ser así. Y yo sé que tú o tú o tú pueden también ser así. ¿Por qué? Porque ese Dios que yo conozco, que es amor, que está en mí, también puede hacer eso en ti. Pero solamente tú tienes que dar. Y me gusta porque Isaías 43 dice que nosotros fuimos creados, o su pueblo sí fue creado para darle gloria. Que es decir, para mostrar lo que Él es, su carácter como tal. ¿Vale? Y lo mismo vuelve a repetir en Apocalipsis 14, 7, ¿no? Que dice, dad gloria, ¿no? Hay que darle gloria a Dios. Y qué bonito es cuando tú conoces a ese Dios de amor y yo digo, ¿sabes? Te muestro, yo conozco a un Dios de amor. ¿Quieres conocerlo, no? Pero no a través de solo palabras, sino a través de las acciones como tal. Que estaba diciendo a través del servicio, ¿cierto? Entonces... Muy bien. Ahora bien, hay una frase justo para ti, Gabriel, hay una frase que parece que nos podría chocar porque da a entender que Dios ama, pero con condiciones, ¿no? Como mi amor es infinito, pero, ¿no? ¿Y cómo podríamos interpretar esa frase? A ver, ¿qué frase es? Y cómo podemos interpretarla para entender bien esto. Dice, dice en Josué 24:19, voy a cortar la frase, ¿vale? Que dice, porque Él es un Dios santo y un Dios celoso, que no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Un Dios de amor, que es celoso, que es santo, pero que no va a luchar con nosotros. Si en todos estos capítulos estamos diciendo que Dios va a luchar con nosotros, que si estamos con Dios, pero al final dice, hey,
muchas veces lo que sucede es que en muchas situaciones nosotros queremos coger la Biblia, mirar un pequeño trozo y decir, sí, eso Dios mi vida. Y prácticamente cambiamos, como estamos diciendo, Dios de amor, pero Dios de amor para mi beneficio, como estaba diciendo ella, por el materialismo, por algo emotivo, ¿vale? Entonces, nosotros necesitamos leer todo el contexto. Vamos a leerlo, que está 19:20, y dice, entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová porque Él es Dios santo y un Dios celoso, porque no sufrirá nuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejáis a Jehová y servís a dioses ajenos, Él se volverá contra vosotros, os hará el mal, os destruirá después que os ha hecho tanto bien, ¿no? Es decir, Él no estaba hablando que sobre el carácter de Dios, bueno, sí, para que me entiendan, ¿no? Que no estaba hablando en sí que Dios es de esa forma, sino que, hey, si ustedes no están con Dios, ustedes mismos a través del pecado se van a destruir. No vuelvan. Y Josué 24:15, que me gustó mucho, antes de eso dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Qué hermoso, ¿no? Pero aquí hay algo que como esposo, como futuros esposos, como parejas, ¿no? Como cualquier, como hija, como todo tipo, ¿no? Yo primero, yo y luego mi casa. Primero eso. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo primero y luego mi casa. Como dar ejemplo, Dar ¿no? el A ejemplo, otros. exactamente. Eso es. Como empezaré por mí y luego ya el resto humanos. Exactamente. Por eso nosotros necesitamos ser ejemplo como tal. ¿Y cómo? Con Dios, conociendo más a Dios. Porque Él, me gusta una parte, Éxodo 32:33 dice, Señor, muéstrame tu gloria. Y Dios, bien, te mostraré mi bien, dice. Pero esa es su gloria, ¿no? Y Él estaba hablando sobre el carácter como tal. Eso lo podemos entender en Éxodo 34, ¿no? El carácter, ese amor, ese ejemplo como tal, ¿no? Y nosotros necesitamos como hijo aprender del Padre. Como dice el dicho, tal palo, tal astilla, ¿no? Nosotros necesitamos ser de esa forma también. Muy bien. Pues muchas gracias, Gabriel. Sí, es interesante que volvemos a lo mismo, ¿no? Al final, Dios renueva su pacto con nosotros, pero el aceptar ese pacto es algo personal, ¿no? Es como tú tienes que aceptar los términos y condiciones. No lo puede hacer tu padre por ti, no lo puede hacer tu madre, no lo puede hacer tu iglesia. Tiene que ser algo muy, muy, muy propio, muy personal y empieza por yo y mi casa, Sí. ¿no? Yo lo haré. Ahora, ¿quién quiere ser el siguiente, ¿no? Pero claro, no puede alguien decidir por ti. No puede el pastor decidir que tú seas salvo, que tú seas salva. Tienes que hacerlo tú, ¿no? Y esto es como ese paso de fe que hay que dar y que es importante, ¿no? Muy bien, y Mario, pues tengo una última pregunta para ti, y es que Josué interpeló al pueblo, ¿vale? Josué confrontó al pueblo y bueno, al final, ¿qué fue lo que les dijo y qué invitación les hizo? Perfecto. Pues primero vamos a leer la fuente, ¿no? La Biblia. ¿Y qué dice Josué 24:15? Pues dice, si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa servimos a Jehová. Ya se mencionó antes, ¿no? Tal. Y aquí Josué es muy claro, ¿no? Es muy directo. Dice, elegid hoy a quién servís. Me parece que es muy directo, ¿no? Pero si sigues leyendo el capítulo, más adelante me gusta mucho que él repite la pregunta. No directamente la pregunta, pero sí que insiste en la idea de ¿a quién servís? Y el pueblo responde, vale, pero ¿a quién elegís servir? Y es algo que también hacía Jesús. Tenemos ejemplo, ¿no? Por ejemplo, con Pedro. Pero me gusta mucho la idea de pensar de que es que le preocupa a su pueblo. Es decir, igual que tú, por ejemplo, ves a un amigo y le dices, ¿estás bien? Y dices, sí, no, en plan, no, ¿qué? Dices, ¿qué tal, no? Dices, no, sí, bien. ¿Qué tal? Y la segunda se lo piensa. Y la tercera, ¿estás bien? Y dice, ahí es cuando igual se abre, ¿no? En plan, esa existencia es preocupación, es interés por la otra persona. Y en este caso, preocupación por su pueblo. Y es que, bueno, quiero citar la lección, ¿vale? Que dice, en plan, cuando invitamos a la gente a tomar decisiones espirituales, no les estamos pidiendo hacer por nosotros, les invitamos en nombre de Cristo. Y quiero coger un poco este ejemplo de Josué, ¿no? De la labor que tenemos que hacer, ¿no? Llevarlo un poquito a nuestro día, que es un poco lo importante, ¿no? Y es eso, en plan, me gusta la idea de cambiar el chip de que no lo hacemos, no se lo pedimos por nosotros, sino que los invitamos en nombre de Cristo, ¿no? Porque somos embajadores de Cristo, como dijo Pablo.
Y me gusta mucho la idea eso de, como Josué, que se preocupa por su pueblo, preocuparnos por nuestra gente. Y asegurarnos. Esa idea de insistir, de asegurarnos. Y lo he dicho, yo lo llevo al ejemplo del qué tal, ¿no? Pero en plan de, ¿cómo es tu espiritualidad? Igual animarlos a dar un paso importante, ¿no? En plan, ser esa persona que esté ahí para ellos. Y es que igual nos puede venir a la mente de, pero es que es como, ¿quién hace eso? ¿Quién pregunta a los demás todo el día qué tal están o cómo es su espiritualidad, ¿no? Igual no es muy común, ¿no? Entre amigos hacer eso o en la iglesia. Pero aquí me quiero ligar a la primera vez que escuché a Josías, ¿vale? Fue en un campamento de montaña ya en 2021. Y fue como le conocí, fue como me impactó y como dije, me encanta este tío, cómo habla. Y nos hablaba de, no sé, yo desconecté de todo lo que dijo, en plan, estaba dormido, ¿vale? Y de repente me despierto y él está diciendo, dice, si hay un trabajo en tu iglesia que no se hace, sé tú el primero en hacerlo. Sé tú ese primero que diga, pues hay que hacerlo. Pues eso, quiero animar a la gente de, da igual que nadie lo haga, sé tú el primero. Preocúpate por tu gente, ayúdales a dar ese paso espiritual importante, y no me refiero a igual un bautizo, igual simplemente ir a la iglesia ese sábado o hacer esa oración. Y me quiero despedir con otra cita, ¿vale? Y acabo ahí, que dice, es importante que cuenten con alguien que pueda edificar su fe y ayudar a confiar en Dios. Perdón, voy a repetirla. Sí, vale, claro, sí, disculpad, sí, que me he liado. Sí, adelante, Vale, pues tranquilo. en plan, es importante que cuenten con alguien que pueda edificar su fe y ayudar a confiar en Dios en sus circunstancias difíciles. Y nada, eso. Seamos ese Qué faro guay. y ese Josué para nuestra gente. Qué guay. ¿Sabéis? A veces utilizamos esa frase de Pablo, ¿no? De ser embajadores de Cristo, más como por el vestir, ¿no? De cómo va un embajador, pues con traje, ¿no? Entonces, ¿cómo hay que ir? Pues con traje, ¿no? Pero en realidad hay que hablar con la autoridad de ser embajador de, ¿no? Y dices, oye, habla con los demás con esa autoridad de ser embajador de Cristo, ¿no? Es decir, tú vas con una buena nueva, tú vas con un buen mensaje y que tu vida, que tu casa, que tú mismo seas un testimonio de en quién crees, ¿no? Y también es interesante este hecho de elegir hoy a quién servís, ¿no? Muchas veces yo veo la frustración, el agobio de los padres cuando los hijos no quieren venir a la iglesia, no les llama la atención los programas, ¿no? Y dicen, pastor, haz algo, habla con ellos, insísteles, motívales, no sé, hazles ver que es importante y necesario que vayan. Pero al final Dios nos da la elección, ¿no? Y Dios dice, es que elegir, ¿no? Y es duro decir, pero somos libres de elegir, tenemos esa libertad de elección. Pero claro, hablemos a los demás y preguntémosles qué tal, ¿no? Pero un qué tal verdadero, un qué tal sincero, no un qué tal por hablar y ya. Tercer, ¿qué tal? Ah, esa es buena, ¿eh? Esa es buena. Entonces, nos quedamos con eso, nos quedamos, pregúntale a los demás un tercer qué tal, ¿vale? Si con algo te quedas de esta lección es eso. Y muchas gracias por acompañarnos hasta aquí. Tenemos que terminar lastimosamente porque tendríamos muchos más temas de los que hablar y mucho que desglosar, pero queremos que te quedes con esto, y es que Dios constantemente, no importa cuántas veces rompamos el pacto con Él, Él está deseando renovarlo, Él está deseando hacer lo posible por estar a cuentas contigo. Así que demos ese pasito nosotros de elegir hoy a quién servimos. Hoy es el día de nuestra salvación. Hoy es el día en el que podemos elegir qué hacer. Así que con eso en mente, queremos dejarte con los 3 puntos que resumen la lección, también con una preguntita y también con un resumen general de todos nosotros. Así que vamos parte por parte. Primero, te lanzamos la pregunta y es la siguiente. Dice, ¿cuál es nuestro primer llamado como seres humanos? ¿Tú qué piensas? ¿Cuál es nuestro primer llamado como seres humanos? Y muy bien, chicos, pues hasta aquí ha sido la lección de hoy. ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha gustado la lección de esta semanita? Sí, ha estado muy bien. Yo no empiezo a decir nada. Te hemos echado de menos hoy, Bianca, ¿eh? Todo hay que decirlo. Hoy te hemos echado de menos. Nuria, ¿tú qué tal? A mí me ha parecido muy bien, la verdad. O sea, como conclusión, bueno, me quedaría con este mítico versículo que sale en pósteres en todos lados, ¿no? La de, pero yo y mi casa serviremos a Jehová, ¿no? Al final de esas... Tengo una camiseta de esas. ¿Ves? Es que sale por Lástima todos no haberla lados. traído. Es mítica, es icónica, es Ole Josué. Muy bien, muy Es que bien. además Dios nos da la posibilidad de elegir. O sea, no es un Total. Dios tirano, sino que nos deja elegir y tenemos esa suerte de poder elegir seguirle a Él. Totalmente.
Totalmente. Y cada día, que es lo mejor. Cada no solo día. tienes una elección, sino Sí, que no. tienes muchas. Sí, sí. Sino que, siguiendo lo de Nuria, que no solamente dejarlo en una frase ahí colgado en nuestra casa o en una camiseta, ¿no? Sino que interiorizarla y hacerlo nuestra en sí, y decir día a día, yo y mi casa serviremos a Jehová. Muy bueno, muy bueno. ¿Tú, Mario? Yo igual me quedo con un poquito el paso previo, ¿no? Porque es que me parece lo que dice Josué muy desafiante. De decir, no vale estar entre medias o tal. Elige hoy a quién servir. Y luego si decides que es Dios y que sabes que es lo correcto, pues ya el siguiente paso. Pero me parece como muy de plantearse cuáles son tus prioridades ahora mismo y elige correcto, no puedes quedarte. No vale evitar la pregunta. Muy guay, muy guay. Pues muchas gracias, chicos, por esta lección, este repaso. Y gracias a ti por seguirnos, gracias a Safeliz por todo lo que ha organizado, gracias a Jae por promocionarnos también. Y lo dejamos aquí, no nos queremos ir sin antes agradecer también a Sara, que está ahí detrás de cámaras, a Dafne, que también está trabajando, hacéis un trabajo espectacular y gracias porque es el mayor trabajo, el que no se ve y el que permite que llegue hasta tu casa en este formato, en tantas plataformas. Y nos despedimos mandándote un fuerte abrazo y que el Señor te bendiga y te esperamos la próxima semanita. Adiós. Chao, chao. Adiós. Hoy dimos el capítulo número 11 con el título Renovación del Pacto. Ahora vamos a dar los 3 puntos. La primera es, el principal llamado que recibió Josué a Israel fue servir a Dios, es decir, dejar a los ídolos pasados y centrarse solo en Dios. El segundo es, las palabras de Josué no revelan un amor condicionado, sino un llamado a responder con fidelidad al amor constante y justo de Dios. Y el tercer punto es, Josué fue directo e insistente llamando al pueblo a tomar una decisión firme sobre a quién quieren servir. Nos vemos en el siguiente capítulo.